Eduardo es profesor del Instituto Bíblico de Buenos Aires, es pastor en Escobar y ha escrito 3 libros y varios materiales más. Varios de nosotros leímos los libros, nos vinculamos a través de los libros y en San Juan y en Roca invitamos y compartimos un muy lindo tiempo y nos pareció oportuno para esta ocasión que pudiera compartir con nosotros. Esta es una forma de presentarlo. La que más le gusta a él es que él juega en la cuarta de Chacarita, pero siempre de suplente. No ha tenido la oportunidad, pero algo hace. Así que Eduardo, 4 de Chacarita suplente, por favor. Muchas gracias. Acá una mano. La mano siempre es mejor, pero yo lo saco. ¿Conectamos la compu? Sí, vamos a poner la compu. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con Rubén, Pati y otros nos conocemos hace poquito, muy poquito. Por eso yo les aclaro que estoy todavía en tiempo de la garantía, me pueden devolver sin costo. No hay ningún... Es el periodo de prueba, digamos, ¿no? O sea, se puede devolver, no hay ningún problema. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. Y bueno, que sea un tiempo muy rico. Otra cosa que estuve pensando mucho estos días, preguntándome cómo era la cosa. Porque cuando estuvimos en Roca, estuvimos dando un tema muy parecido al que vamos a ver ahora. Entonces, cuando Rubén me pidió que al venir a este encuentro trajéramos más o menos la misma temática con algunas modificaciones, yo pensé, una de dos: o estuvo buenísimo, espectacular y era para compartir con cuanto uno se cruzara, o no entendimos nada y era la oportunidad de entender algo si lo veíamos por segunda vez. Bueno, espero que sea lo primero. Espero que sea lo primero. Muy bien. Ustedes creo que tienen un pequeño apunte ahí de lo que vamos a mirar estos días. Yo la otra vez le decía a un amigo que uno puede escribir un libro de lo que se le ocurra y va a pasar inmediatamente que un montón de gente va a creer que vos sabés mucho de ese tema. ¿Está bien? Basta que uno escriba de algo, digamos, ¿no es cierto? Si este es un experto, mira, escribió un libro, ¿no? Y a mí me pasó un poco con el tema del sufrimiento y el dolor, porque escribí un libro sobre el libro de Job, y el libro se llama Cuando no se puede parar de sufrir, y entonces he tenido que hablar en 1000 lugares del tema del dolor y del sufrimiento, lo cual no siempre es grato. Lo cual no siempre es grato porque es un tema súper difícil, es un tema del que no sé tanto como se podía pensar, y es un tema también difícil de tratar porque todos tenemos experiencia en esa área, en el área del dolor. No hay un ser humano que diga, mire, yo del dolor no sé absolutamente nada, ¿o no? Acá alguien puede decir, de los que están acá, yo del dolor no sé absolutamente nada. No. Todos tenemos experiencias propias de dolor, de una manera, de otra. En un campo somos expertos, en otros no tanto, pero todos tenemos experiencia de dolor. Y el dolor es algo personalísimo, es lo más personal del ser humano. Yo acostumbro decir que a mí me han dolido mucho las muelas. ¿Acá han tenido problemas de muelas? Muy bien. Hablando de dolor, odontólogos en la sala, muy bien, por eso gracias a Dios, ¿no? Alabado sea el Señor por el dolor de muela, muy bien. Pero en realidad, lo que el ser humano todavía no inventó es la manera de medir el dolor del otro, el dolorómetro. Por ahí en algunos libros hay por ejemplo, una escala del duelo, ¿no es cierto?, que más o menos se ha tratado de categorizar, bueno, perder al cónyuge, perder a un hijo, y qué es lo más duelo genera, pero es un estimativo, porque a mí me sacan una muela y me duele, y yo sé cómo duele mi muela, no sé cómo duele la tuya.
Entonces estas son todas cuestiones que hay que tener en cuenta cuando hablamos de dolor, y lo digo también para arrancar con humildad, ¿cierto? No es que vengo acá de experto, de este tipo sabe una bocha, por eso soy el 4 de Chacarita. El titular no pudo venir, el suplente del titular tampoco, me dijeron, Eduardo, está bien, anda vos, ¿no? Lo que sí es interesante, nosotros que trabajamos con personas en el ámbito de la fe, de la iglesia, del ministerio, entender con claridad lo que dice la Escritura sobre el dolor y el sufrimiento. Y de paso, una salvedad de la diferencia que también lo estuve pensando en el viaje, de Roca para acá, que acá entiendo que la gran mayoría o son líderes o son pastores, ¿verdad? Exacto. Exacto, muy bien. Entonces, algunos de ustedes saben inclusive más que yo, así que vamos a aportar entre todos, ¿está bien? ¿Bien? Dicen que sí. Dicen que sí. También hay mayoría de matrimonios. Bien. Muy bien. Hasta hoy. Hasta hoy. Muy bien. Otros dolores. O sea que ven que son expertos en sufrimiento, o sea, saben. No era una declaración mía, sino más. Muy bien. Vamos a arrancar vamos a romper el hielo, ¿les parece? ¿Rompemos el hielo? Muy bien. Quiero que elijan, los que son matrimonios tienen que elegir entre matrimonios, los que no son matrimonios, que yo no lo sé, tienen que juntarse de a dos. Los que son matrimonios ya están juntados de a dos hace rato, digamos, ¿no? Tienen que elegir, ustedes ya lo deben saber, quién es de los dos el que mejor dibuja. Ya está. Muy bien. Y van a hacer la siguiente actividad. El que dibuja tiene que estar en la mesa, o ahí como está Daniel, y el que no dibuja se va a parar atrás del que dibuja. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Muy bien. Está invertido el video. Está invertido el video. Bueno, pues ese es el trabajo que hay que hacer. Era al revés. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Era al revés. Ahora vamos a ver no sé cómo se ve. El que está parado detrás con un dedo o con una lapicera, con un lápiz, va a hacer un dibujo en la espalda del que está sentado. Va a dibujar algo en la espalda del que está sentado. Y el que está sentado lo va a reproducir en la hoja. No se pueden hablar, no se puede citar, no se puede explicar, dibujando mudo. O sea, el que está parado dibuja en la espalda. No me la compliqué. Si esto empieza así, ¿cómo va a terminar? No tengo la menor idea. Sabrá Dios. Y entonces el que está sentado va a dibujar en el papel lo que la otra persona está dibujando en la espalda. ¿Está bien? Esto va a ser breve, tenemos 1 minuto y medio, 2 minutos, a dibujar. No pueden hablar, no pueden hablar. No, Cristina. No le hagas trampa, no le hagas trampa. Lo así más rápido. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones. Sí, no es un ejercicio largo. No sé cómo será.
el tema es tan complejo que no se va a entender nada. ¿Terminaron? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora quiero voluntarios, parejas voluntarias de los que participaron, parejas voluntarias, que pasen por el dibujo. Acá. De a dos, vamos, a ver, venga. Vamos a hacer lo siguiente. El que dibujó en la espalda nos va a contar cuál era el dibujo. El que está en la espalda. Y el que dibujó va a mostrar el dibujo y va a decir si entendió eso o no entendió eso. Bueno, bien. Vamos, ¿quién empieza? Yo. Dale, ¿qué dibujaste? La casita típica, la Muy casita bien. de un nene de primer grado. ¿Y vos? Más o menos. Más o menos, muy bien. ¿Cómo más o menos? Acá está bastante bien, ¿eh? Bastante bien, muy bien. Muy bien. Sí. Y acá está el corazón. Sí, muy chiquitito el corazón. Gracias. Bien. Una caja con un sol. Bien. Espectacular. Acá en este matrimonio se entienden muy bien. ¿Cuándo dibujan? Sin comentarios. Sí, el signo de la mujer, el signo de... Muy bien. Acá está la solución. Muy bien. El signo femenino, digamos. Signo femenino. Muy bien. Ahora está de moda. ¿Cuál era el dibujo? Ella baja. Hubo dos intentos. Bien, bueno, pero le hizo todo. Le hizo la... Le hizo... ¿Alguien más quiere mostrar su creación? La casita de... ¿Qué era la casita? ¿Qué es la casita? Pero me mandaron a ver si podía arreglar esto. Muy rápido, la reproductora, algunos detalles se los perdió. ¿Qué dice? Acá dice que diciendo que no tiene muchos motivos. Modo de calor, de color, brillo, contraste, nitidez. Si lo pegué, lo van a entender. Muy bien. Claro, podría haber sido una muela. ¿Alguien más quiere empezar? Muy bien. Esto, presten atención, esto es un árbol. ¡Epa! A ver, un árbol. Juan de Picasso. Muy bien, felicitaciones. Es un árbol en formación. El tipo pensó una estrategia para mejorar la comunicación. Un árbol en formación. Un árbol. No llega a ser. ¡Opa! Lo podaron. Sí, lo podaron feo el árbol. Muy bien, ¿alguien más quiere mostrar? Acá. Aquí, allá. Acá nosotros nos reforzamos. Bien. Un sol. Bueno, A ver. es una casa con el sol. Bien, Y con el eclipse del otro día. Che, Ángel, ¿y ustedes cómo se llevan? Y todavía estamos. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué está al revés? Ya va a arrancar. ¿Por qué este pequeño jueguito? ¿Qué queremos ilustrar con esto? Siempre que alguien comunica, alguien recepciona. Y el que recepciona no siempre recepciona o tiene la capacidad de recepcionar todo lo que el otro comunica.
Y esto lo podemos aplicar a dos cosas. Primero, para nosotros que somos cristianos, evangélicos, que leemos la Biblia y que proclamamos un Dios que habla, lo primero que tenemos que ser es humilde en nuestra capacidad de recepcionar el mensaje de Dios. No siempre entendemos lo que está pasando, no siempre entendemos lo que Dios nos quiere decir, no siempre hemos logrado decodificar el mensaje con precisión. Seguimos en sánscrito. Qué raro. ¿No tenés un espejo grande? No, pero eso no tiene trocito de la computadora. Ahora, Karina te borra todo. Si se delete, ya te terminó el problema. Me pasa algo culpa tuya porque lo declaraste. ¿Puedo cerrarlo para cerrar? Sí. Entonces estábamos diciendo que por un lado, digo, cuando uno trata de decodificar lo que la Escritura dice sobre temas complejos, difíciles, y que son muy también exigentes a nivel existencial para las personas, tenemos que ser muy prudentes, ¿no es cierto?, muy cuidadosos. Y también nos ilustra otra cosa que tiene que ver con el dolor y el sufrimiento, que es lo difícil que es percibir lo que la otra persona me quiere decir. Es decir, cuando hacemos acompañamiento, cuando hacemos pastoral de personas que sufren, no siempre entendemos bien lo que la persona le está pasando, no siempre traducimos bien lo que a esa persona está pasando y por lo tanto no siempre somos asertivos, somos correctos, adecuados para responder, ¿cierto? Para acompañar con calidad, con precisión, ¿no? Con empatía. Muy bien. Arranquemos. Lo que queremos ver hoy, someramente, rápidamente, es cuáles serían las respuestas o las perspectivas, porque no sé si son respuestas, que la Biblia le da al problema del dolor y el sufrimiento humano. Cada vez hay más técnicos acá adelante. En algún momento nadie va a estar sentado. Este es un curso de dolor de cabeza. Claro. ¿Cómo dar vuelta un PP? Un PowerPoint. Resuelto ese problema, el retiro está finalizado, digamos. Sí, está. Tenés que llegar a la imagen que está ahí. Ahí. ¿Cómo? ¿Querés llegar a donde dice imagen? Sí. Subí. Ah, no. Ahí. Subí. La imagen. Imagen. Exacto. Y ahora, modo de ¿dónde querés? A restablecer. Sí. A ver. ¿Qué dice? Que decía reiniciar No hay caso. el ajuste de probabilidad. ¿Dónde está? Para. Y si no, todos nos ponemos pata para arriba, también es otra opción. No, bueno, no, ni siquiera, es con un espejo. Es espejo el problema. Claro, espejo, ¿no? Claro. Si lo tenés en pendrive. No. No, el proyector, pues lo pusieron los chicos, hoy tenían un mes para la charla de la noche. Por eso está así. ¿Y si ponen la diapositiva al revés? En ajuste. Preguntale a la flaquita, a la paparina. Está ahí. Sí, no, pero eso es ajuste de colores. No logro pasar para allá. Ahí. Está.
Ah, claro, porque va al revés. Va al revés, claro. Ajuste, ¿querés? Ahí. Ahí que dice. Ah. Ahí. Que no. Sí. Zoom. Bloqueo, función, dice. Forma del puntero. Donde lean espejo, Sí. avísenme. Consumo, ¿no? Eléctrico. No. Volumen, nada. Botón de usuario. Botón de... No, nada, El de arriba, el de la capa, el de la capa. ¿El qué? ¿De qué es ese? Arriba. No, pero aquí no... La imagen la tuvimos. En ajuste. Establecer no dice nada. Establecer y dice. Restablecer todo, ahí. Sí. Bueno. Extraordinario. Ahora te van a llamar a la noche para que lo devuelvan. No, si los jóvenes saben. Ellos saben. Nosotros no sabemos. Muy bien. Vamos a tratar de mirar hoy algunas ideas que entendemos encontramos en las Escrituras para pensar el dolor, el sufrimiento humano, digamos. Eso va a ser un poquito el planteamiento de hoy, ¿no? Lo que podríamos llamar la teología del sufrimiento en la Biblia. ¿Está bien? Hay una teología del sufrimiento. Uno podría decir que hay una especie de pedagogía del sufrimiento. O sea que la Biblia va paulatinamente mostrándonos ciertas perspectivas. Yo no soy de los que creen que la Biblia es un manual de respuestas, ¿no? La Biblia no es un manual de respuestas, no es una especie de libro gordo de Petete, que voy al libro gordo de Petete y encuentro las respuestas que yo estoy buscando, ¿no es cierto? No es un diccionario teológico, más bien es el testimonio de una experiencia de fe, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, con Dios, y por lo tanto también es el testimonio de un aprendizaje, donde cada vez justamente el pueblo aprendió a leer mejor ese dedo de Dios escribiendo en la espalda, que podría ser una buena imagen de lo que es la revelación de Dios, ¿no? Traducir los pensamientos de Dios, ¿no es cierto?, en palabras, en conceptos, en ideas. Muy bien. Pensemos ahora, porque ustedes son seguramente maestros, predicadores, son buenos estudiantes de la Biblia. Pensemos así en voz alta, entre todos. Si tuviéramos que decir en breve, en una oración, algo que la Biblia diga sobre el sufrimiento. Es decir, ¿cómo explicaría la Biblia el sufrimiento humano? Cosas que se nos ocurren, que se nos vienen a la cabeza, rápidamente. Líbranos del mal. Muy bien, ¿y eso qué estaría diciendo de Dios y del sufrimiento? Líbranos del mal, es una petición del Padre Nuestro. Muy bien. ¿Qué imagen nos presentaría del sufrimiento? Y Dios y nosotros en el medio. Lo pensamos todos. Esa oración, líbranos del mal, ¿qué nos estaría diciendo? Es una oración. Que Dios tiene la llave. Que Dios tiene la llave, muy bien, que Dios tiene la llave. ¿Qué más diría esa afirmación? Que hay un mal que nos puede hacer sufrir. Muy bien, que el mal es una realidad que está ahí, o está acá, está presente, y puede alcanzarnos, aún a los que oran, ¿no es cierto? Aún a los que creen. Muy bien, ¿qué más? Que no deseamos pasar por ese... Muy bien, que salvo que estemos enfermos, psicológicamente hablando, psíquicamente hablando, no queremos pasar por el dolor. El dolor no es algo apetecible, ¿no es cierto? No es algo apetecible. Es parte de la patología. Puede ser una patología espiritual. Ustedes saben que hubo gente en la historia del cristianismo que se infligió dolor a propósito para
acercarse a Dios por medio del dolor. Pero como acá dice el hermano, esto es patológico, digamos, ¿no? Queremos ser librados del mal y del dolor. Es algo que te puede tomar, controlar o agarrar, por eso líbrame también de eso de alguna manera. Muy bien, es algo que podría llegar a asfixiar mi vida, intoxicarla. Hay personas que quedan intoxicadas por el dolor y ya como que viven en esa atmósfera de sufrimiento, de mal, y no pueden salir, ¿no es cierto? A veces un duelo muy intenso deja a la persona dentro del ámbito del duelo y la persona no logra terminar el duelo y se queda dentro del duelo. No es que lo hace, lo realiza, lo completa y sale, sino que se queda ahí adentro. Entonces hablamos con la persona, pasaron 30 años, 40 años y nos vuelve a hablar con lágrimas en los ojos de lo que pasó hace 40 años. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Miren, de una frase, ¿no? Líbranos del mal, lo que dice la Biblia. ¿Qué más se nos ocurre? Es algo por lo que tenemos que aprender a transitar sabiéndonos acompañados por Dios. Muy bien, y como una primera cosa, claramente, ¿no es cierto? Es algo por lo cual orar. Para eso el Señor lo pone en el Padre Nuestro, ¿no? El dolor es uno de los temas de la oración. Esto es muy interesante porque en la Biblia el dolor es un tema de oración permanente. En la Biblia vamos a ver los salmos. La mayoría de los salmos, más de la mitad de los salmos son salmos que los teólogos califican como salmos de lamento, individual o comunitario. Quiere decir que son oraciones, cánticos para expresarle a Dios el dolor que sienten las personas o que siente el pueblo en general, ¿no es cierto? Muy bien. Y es algo con lo que tenemos que lidiar. No podemos pedirle a Dios que de una manera mágica nos saque de un mundo o a un lugar donde no haya dolor. Porque, interesante esto, el Padre Nuestro es una oración diaria. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa petición del pan coloca al Padre Nuestro en el lugar de ser una oración diaria. Muy bien. ¿Alguna otra cosa con una sola frase dijimos un montón de cosas? ¿Alguna otra idea, frase o concepto que ustedes crean que la Biblia contiene sobre el dolor, el sufrimiento? En el mundo tendréis aflicción. Muy bien. Bastante obvio lo que significa, ¿no es cierto? Vivimos de este lado de la caída. O podríamos decirlo así, vivimos de este lado de la caída y de este lado del reino de Dios. Y de lo... Oh, gracias. Yo puedo romper cosas en momentos de exposición. Muy bien. Entonces, esa es una declaración muy interesante que hace Jesús. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué nos dice qué les hace pensar esta declaración? El sufrimiento es Inevitable. Inevitable, muy bien. El sufrimiento, y esto es una verdad muy interesante de la Biblia que hoy mucha gente quiere negar, quiere lograr que exprimirla de algún lado para que la Biblia diga que Dios nos va a librar de todos los sufrimientos y no vamos a tener que sufrir si nos hacemos cristianos o si ofrendamos lo que haya que ofrendar o vamos a donde haya que ir, ¿cierto? O nos encontramos con el que haya que encontrarse, el sufrimiento va a desaparecer. Y la Biblia dice, Jesús dice, y la Biblia lo registra, en el mundo tendréis aflicción. Esa frase, esa oración de Jesús tiene una segunda parte. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ahí aparece también una cosa muy interesante, que es que Dios tiene que ver con el sufrimiento humano. No es algo que a Dios le es totalmente indiferente. Dios está en el cielo y no tiene nada que ver con nuestro sufrimiento, sino que ahí hay un diálogo. Es un diálogo en donde hay tensiones. Yo creo que es algo muy importante esto, descubrir que el dolor y el sufrimiento es una tensión para la Biblia. Y de paso digo algo, esto es nota al pie o paréntesis. Si yo digo algo que no te parece o que querés opinar y querés, por favor, parame. O sea, si, mirá, Eduardo acaba de decir una barbaridad, o no entendí una pepa lo que acaba de decir,
parame. Yo, después de 5 o 6 minutos de exposición, voy como a 150 kilómetros por hora. Todavía eso no lo pude resolver. Excedo todos los límites de velocidad, pero vos parame cuando quieras decir algo, lo que sea. Entonces, ahí tenemos otra cosa muy interesante. El sufrimiento es parte, pero es parte como una tensión. Ustedes se dan cuenta en estas dos declaraciones que acabamos de recordar juntos, líbranos del mal, y en el mundo tenéis aflicción, aparece el sufrimiento, el dolor, como problema. ¿Está bien? Aparece como problema. Aparece como algo con lo que va a haber que trabajar, algo con lo que va a haber que luchar, algo por lo que va a haber que orar, algo que va a ser parte de nuestras vidas y de la vida de otras personas a las que vamos a acompañar. Entonces, algo que nos vamos a tener que ocupar. Uno de los temas en los que nos vamos a tener que ocupar. ¿Qué otra idea o frase se les ocurre que la Biblia diga? Las bienaventuranzas. A ver, recordanos una que hable de esto. Muy bien, bienaventurados los que lloran. Ahí estamos. Ahora vamos a tratar de ordenar esto. ¿En qué sentido? Esta declaración de Jesús es casi un punto de llegada del pensamiento bíblico. ¿Por qué? Porque, como yo decía recién, el pensamiento bíblico tiene un proceso de elaboración, ¿no es cierto?, donde va cada vez profundizando la comprensión de lo que el dolor es en la vida humana, al punto que Jesús va a decir esto que en principio nos choquea: bienaventurados los que lloran. ¿No? Es fuerte, porque en principio no le encontramos ningún bien a llorar, ¿no? Pero el Nuevo Testamento va a llegar a decir esto y va a decir otras cosas también fuertes sobre el sufrimiento. ¿Qué más? Que se nos... Los que padecen según la voluntad de Dios. Los que padecen según la voluntad de Dios. Muy bien, muy bien. Uno podría... ahí hay una distinción re fuerte, importante. Padecer según la voluntad de Dios o padecer fuera de la voluntad de Dios. Muy bien, eso va a haber que recuperarlo en algún momento entre hoy y mañana. Pero es una idea muy, muy importante. ¿Qué más? Aprendió la obediencia por lo que padeció. Muy bien. Eso dice Hebreos, nada menos que del Señor Jesús, ¿cierto? Un pasaje, ¿cómo decirlo? Misterioso, ¿no? Misterioso. El Hijo Eterno, ¿no es cierto?, con natural con el Padre, de la misma esencia, que está en plena comunión, se encarna, viene a la tierra y todavía tiene que aprender. Todavía tiene que aprender. Y encima el aprendizaje se da por pasar por situaciones de prueba, de dolor, de sufrimiento. Aprender a obedecer bajo presión, a obedecer bajo adversidad. Interesante la idea, ¿no? Experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. Justamente, ahí aparece otra cuestión muy importante para el Nuevo Testamento, y es que la cruz y los sufrimientos de Cristo van a estar en el centro del pensamiento del Nuevo Testamento sobre el sufrimiento. Muy bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, arranquemos mirando un poquito las ideas de hoy. Algunas preguntas. ¿Cómo entender, esto es lo que nos queremos preguntar, cómo entender la crisis del sufrimiento en el contexto de la teología cristiana? El sufrimiento es una crisis. El sufrimiento siempre genera crisis. Y la Biblia, en ese sentido, nos acompaña porque nos muestra que siempre en la vida de los creyentes y también en la vida del Señor, como acabamos de mencionar, el sufrimiento genera una crisis que muchas veces se convierte en una crisis de fe. Se convierte en una crisis de fe. Pone en tensión la fe del que cree. Pone en tensión la fe del que cree. ¿Por qué? De alguna manera porque, creemos en un Dios
al que le podemos decir, líbranos del mal, ¿por qué? Porque creemos que tiene la capacidad de librarnos. Y de pronto no me libró. Acá tenemos un pasaje tremendo que hace 4 o 5 años atrás me dio vuelta la cabeza, y estuve mucho tiempo dándole vuelta a ese pasaje, que es Jesús en el Getsemaní, ¿no es cierto? Dice el texto que estaba angustiado hasta la muerte, y estaba tan angustiado, eso es lo que le dijo a los discípulos, estoy angustiado hasta la muerte, ayúdenme a orar. Y estaba tan angustiado que dice el texto que transpiraba gotas de sangre, o sea, una angustia que ya se expresaba en lo físico al extremo. Y ahí Jesús ora 3 veces. ¿Qué le pide al Señor? Líbrame del mal. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y del otro lado, silencio. Y otra vez, y otra vez. Y del otro lado, silencio. Eso es, en eso la Biblia identifica que hay una crisis que aparece con el sufrimiento. Esto también es importante para nosotros que somos pastores o siervos o líderes y trabajamos con personas. Esperemos crisis en las personas, no nos espantemos que la gente entre en crisis de fe, porque vemos en la Biblia que los hombres y mujeres de la Biblia entraron en crisis cuando aparecieron las pruebas y las dificultades. No es algo novedoso. No le pasa a nuestros hermanos porque son carnales. ¿Está bien? O no nos pasa a nosotros porque estamos mal con el Señor, sino que nos pasa porque somos humanos, vivimos de este lado de la dimensión, conocemos a Dios, pero vivimos de este lado de la realidad, no del lado de Dios, ¿no? Muy bien. ¿Cómo puede afectar nuestra teología cristiana el sufrimiento, el repensar un abordaje reflexivo a este tema? ¿Cómo puede cambiar nuestras ideas sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre la comunidad de fe, sobre nuestra tarea? ¿Cierto? ¿Qué vivencia de la espiritualidad es posible desde una reflexión renovada sobre el problema del dolor? ¿Cómo va a informar? ¿Cómo nos va a enriquecer? Reflexionar en la Biblia, lo que la Biblia dice sobre el sufrimiento y sobre el dolor humano, debería enriquecer nuestra espiritualidad, nuestra piedad, ¿cierto? Nuestra vida de fe con Dios. ¿Cómo podemos promover abordajes pastorales ante el sufrimiento que resulten sanos y sanadores? O para decirlo en criollo, ¿cómo no meter la pata cuando acompañamos a los que sufren? Porque están sufriendo y podemos ser un motivo de mayor sufrimiento. Eso lo vemos demasiado comúnmente. Líderes cristianos o pastores que agregan cargas sobre el sufriente o lo culpan del sufrimiento o lo retan, ¿no es cierto? O lo asustan. Exactamente, o le dan una falsa respuesta, una falsa solución al problema. Dice, lo que pasa es que vos tendrías que hacer esto, tendrías que hacer lo otro. Soluciones simples. Soluciones simplistas, ¿no es cierto? 3 pasos o 1, muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. Es decir, que ahí tenemos que pensar cómo hacer esto. Nos vamos a meter muy de lleno en la última charla en algunas actitudes y técnicas de abordaje, pero igual ya empezamos ahora preguntándonos esto. ¿Por qué? Porque cuando descubrimos cómo Dios nos ayuda a pensar el sufrimiento en las Escrituras, ya algunos de nuestros conceptos van a cambiar. Muy bien. El problema se resume en esto, ¿no es cierto? Este es el gran problema. Dios está en otro plano que el que estamos nosotros, el Dios en quien creemos y al cual amamos y al cual servimos está en otro plano. Nosotros estamos en el plano de lo humano, de lo finito, ¿no es cierto? De lo pasajero, de lo frágil. Por eso pensamos un poco a todas estas charlas ponerles la idea de acompañar en la finitud,
Porque esa es nuestra difícil tarea, porque, a ver, acompañamos en la finitud, acompañamos a los que se enferman, acompañamos a los que se mueren, acompañamos a los que tienen pérdida de seres queridos, acompañamos a los que sufren tragedias personales, familiares. En Argentina acompañamos a los que se funden. En todos lados se funde gente, pero acá tenemos más que a los que pierden el empleo. Es decir, esa finitud que de pronto... Pero a ver, por ejemplo, tomémoslo en serio. ¿En qué sentido? Pierdo el empleo y no es que perdí solamente mi ingreso. Yo en los años 90 estuve como 8 meses sin trabajo. Fue de las etapas más horribles de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, porque no es que vos perdés simplemente el ingreso, perdés tu autoestima, perdés tu lugar en el mundo, en la sociedad, en la iglesia te miran mal, no, porque no siempre te acompañan con afecto, con cariño, sino dicen, ¿qué habrá hecho? Mirá que el Señor ahora lo está probando, ¿no es cierto? No sé, digo, pero una cosa muy importante, acompañamos a las personas en la finitud que vivimos como seres humanos. Esa es nuestra tarea. Y es desafiante la tarea. Yo a veces oro y digo y pienso en nuestra comunidad y todo, y digo, qué frágiles que somos. ¿Ustedes no sienten que todos los días se está rompiendo algo en la comunidad? Todos los días aparece un problema nuevo, todavía te llaman y te dicen, mira, pasó esto, se enfermó tal persona, a Juanita la pareja la abandonó, no sé, 1000 cosas pasan todos los días en la comunidad que nos recuerdan que vivimos en finitud, que el dolor está ahí, que somos frágiles, que necesitamos ser acompañados, nosotros también, ¿no? Entonces el mal, el pecado, el sufrimiento ahí está en el medio y uno dice, bueno, ¿está Dios? ¿No está? Muy interesante, ahora vamos a ver que el salmista, por ejemplo, dice, Señor, ¿dónde estás? Creemos que Jesús oró el Salmo 22 en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros muchas veces sentimos eso. También como pastores, como líderes, decimos, Señor, me dejaste solo, acá en la trinchera. Jeremías, en sus famosas quejas, Jeremías es como un salmista, además de ser profeta. Jeremías tiene un pasaje tremendo, porque él dice, Señor, tú me sedujiste. Y ustedes saben que ahí la palabra es fuertísima, ahí la palabra violación. Vos me forzaste a ser profeta, yo no quería ser profeta, yo no quería ser pastor, no quería ser líder, no quería hacerme todo el problema que me hago ahora. Algunos se sonríen porque se sienten identificados con Jeremías. Jeremías dice, vos me obligaste a hacer este laburo, yo no quería hacer este trabajo de profeta, ahora toda la gente se burla de mí, se enojan conmigo por lo que predico. Y en un momento le dice al Señor, y has venido a ser para mí como un arroyo de aguas inconstantes. Hay días que parece que estás y hay días que parece que no estás. Fuerte la imagen. Has llegado a ser para mí un arroyo de aguas inconstantes. Pensando en los arroyos de Palestina, que de pronto están totalmente secos y de pronto hay un montón de agua. O un día estamos en el culto, ¿no es cierto? Gloria a Dios, parece que se abrieron los cielos, se cayó todo, un par de ángeles tenemos en el fondo de la iglesia. No. Y otro día, nadie nos atiende el teléfono, ¿no? Sobre todo allá arriba. Parece que están todos de feriados, de fin de semana largo. Señor, estamos acá con una petición. No, por estos días no vamos a estar atendiendo al público. Y uno no sabe qué hacer. Muy bien. Planteemos un poquito el problema. Yo le puse ahí una frase de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, no es por complicar la vida. Paul Ricoeur es un filósofo cristiano, que es muy interesante porque él tiene varios escritos sobre el problema del mal, ¿no? Y dije, bueno, vamos a tratar de ver un poquito con profundidad esto de por qué el mal
y cómo pensar el mal desde la fe, ¿no? Dice Paul Ricoeur, lo que el problema del mal pone en cuestión es este modo de pensar sometido a la exigencia de coherencia lógica. En otras palabras, a la no contradicción y la totalidad sistemática a la vez. Claro, lo que el mal viene a romper es el orden. Lo que el que sufre no puede entender es por qué se rompió el orden que teníamos. Nosotros siempre mi papá ya es fallecido, ¿no? Pero siempre yo me acuerdo de frases de él, y él tenía una que era genial, porque por ejemplo hoy se descomponía, lo sentía mal, entonces te decía, murió a 87 años, ¿no? Entonces él te decía, yo no sé, yo ayer estaba bien, ¿no? Era su manera de quejarse de que ese orden se hubiera roto. Yo ayer estaba sano, hoy estoy enfermo, ayer tenía trabajo, hoy me echaron, ayer tenía a mi esposo o mi compañero y se fue, ¿no? Este es el modo de pensamiento que prevalece en los ensayos de la Teodicea, entendida en la significación técnica del término, que siendo estos mismos ensayos tan diversos en sus respuestas, sin embargo están de acuerdo en definir el problema en términos semejantes a esto. ¿Cómo podemos afirmar, miren esto, en conjunto y sin contradicción, las tres proposiciones siguientes? Dios es todopoderoso, Dios es absolutamente bueno, por consiguiente el mal existe. ¿Está bien? Hay algo ahí que siempre va a ser la rosca falseada. ¿Está bien? Porque el mal viene a romper la armonía de ese Dios del que estamos seguros de que es bueno, de que es todopoderoso, de que nos ama, pero el mal aparece y el dolor aparece y la tristeza aparece y el llanto aparece y la pérdida aparece y se rompe algo y muchas veces no sabemos cómo volver a armarlo nosotros o cómo ayudar a otros a que lo vuelvan a armar y acompañar. Y ahí aparece la tensión, sin romper esa tensión que va a estar abierta. Esto hay que decir una cosa muy importante ya de acá, y dicho esto casi nos podríamos ir a pensarlo. No vamos a cerrar nunca esa tensión, ¿está bien? No la vamos a cerrar nunca, ni como personas ni como ministros. No nos vamos a volver explicadores de Dios. Eso es lo peor que podemos ser. Lo peor que podemos ser es explicadores de Dios. ¿Pero esa gente que lo quiere dejar bien parado a Dios como sea? Sí. No, lo que pasa es que empiezan a hipotetizar, porque ¿cómo lo dejas bien parado a Dios? Lo que pasa es que vos seguramente debes haber hecho o debes haber no hecho, o seguramente lo que pasa es que algún día vas a... Y hacemos un galimatías, y la Biblia prefiere dejarlo abierto, en tensión. En el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Está bien? Siempre va a ser a ver, esto es el banco del carpintero. Siempre vamos a tener que ir a trabajar a ese banco, a esa morsa. Se me ocurren ideas mecánicas. De oficio, exactamente. Siempre vamos a tener que volver ahí a trabajar este tema. No es que lo vamos a resolver, no es que, ni mucho menos, vino Tatangelo, la explicó, a mí me quedó claro, ese día tengo todas las respuestas. No, lo que vamos a tener a partir de las Escrituras son herramientas revelatorias de parte de Dios y comprensivas de parte del pueblo de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento para entender y para pensar y para acercarnos en fe a cada uno de los dolores que tenemos, con los que tenemos que lidiar en nuestra propia vida y en la vida de nuestra comunidad. Sigo con el otro. Siendo esto así, dice Ricoeur, ¿qué sería aquello que, aunque dependiendo de esta irrecusable polaridad, invita a la filosofía y a la teología a pensar el sufrimiento concediéndole una raíz común al pecado y al sufrimiento? Sería, por consiguiente, en esta extraordinaria implicación de estos dos fenómenos. Por una parte, el castigo es un sufrimiento físico y moral, sobreagregado al mal moral. Trátese de castigo, de privación de la libertad, de vergüenza, de remordimiento. Por eso llamamos a la misma culpabilidad pena, término que une la cisura entre el mal cometido y el mal padecido. Y acá hay otro temazo que lo tenemos que desenredar, porque si no lo desenredamos nos vamos a pasar la vida lastimando gente. Porque muchas veces confundimos la culpa y el mal moral con el sufrimiento. Como si el sufrimiento siempre viniera de la mano de la culpa moral. Hay un pasaje extraordinario en los evangelios que me parece súper rico,
Cuando los discípulos, justamente usando el sentido común, porque aparte esto está en el sentido común humano, y después están las religiones que son expertas en construir este vínculo, porque la religión trabaja con la culpa. La religión trabaja con la culpa, el Evangelio no. El Evangelio resuelve la culpa. La religión trabaja con la culpa. Te hace sentir culpable para que vos actúes de determinada manera. Pero en el sentido común también está esta idea, que los que sufren se la merecen. ¿Viste que tenemos una cosa media rara del mérito? El mérito, por eso el Evangelio le cuesta tanto entrar en la mente humana y que la persona lo acepte, porque va contra el sentido común. Te pongo un ejemplo que no es de sufrimiento, es de éxito. Suponete, mañana te prendes la radio y dice, salió el Kini 6, 38 millones de pesos. O dólares. Sí, pesos ahora está muy devaluado. 38 millones de dólares. Muy bien, 38 millones de dólares. Y decís, se lo ganó Pérez Compán. ¿Saben quién es Pérez Compán? ¿Qué es lo primero que diríamos nosotros? ¡Qué injusticia! O sea, el tipo está lleno de plata, no se merece ganarse el 15. Ahora, si dice, se ganó 38 millones de dólares, ¿quién se lo ganó? Un cartonero que juntaba cartones en Retiro, en Buenos Aires. Ah, bueno, por lo menos hizo justicia. Es re loco lo que tenemos, porque ahí atrás está la idea del mérito. La idea de que construimos un merecimiento. Y en realidad, cuando uno va a las Escrituras, se da cuenta que la Escritura logra hacer una distinción, ahora lo vamos a seguir el tema, entre una distinción trabajosa. ¿Por qué es trabajosa? Porque está en nuestro sentido común y en nuestra subconsciente que los que sufren se la merecen. Iba a mencionar este pasaje de Jesús. Va Jesús caminando, se encuentra con un ciego. ¿Cuál es la pregunta de los discípulos? ¿Quién pecó? Así, nomás, como diciendo, no hay otra opción. O sea, no hay otra opción. No es que dice, che, ¿qué habrá pasado con este ciego? Che, ¿por qué habrá nacido ciego? Qué tragedia, ¿no? No, le digo, ¿quién pecó? Este es su padre. Lo único que quiero saber es si la culpa la tiene él o a un antepasado de él. ¿Y Jesús qué contesta? ¿Se acuerdan de la contestación de Jesús? Tira la pelota a la tribuna, pero mal Jesús. O sea, agarra la pelota y ¡pum! ¿No es cierto? Porque, ¿qué dice Jesús? Ni este ni su padre, sino para la gloria de Dios. Esto sucedió para que se revele la gloria de Dios. O sea que tiró la pelota de la tribuna mal porque sacó el tema, lo sacó totalmente de eje. Los discípulos deben haber quedado pensando diciendo, ¿este qué dice? ¿Cómo la gloria de Dios? ¿Cómo se va a manifestar la gloria de Dios? ¿En qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿No? Entonces, ahí es muy importante eso. Tenemos que trabajar, ahora lo vamos a profundizar en la Biblia, esta distinción, que es una distinción necesaria entre mal moral y el sufrimiento en per se. El sufrimiento existe más allá del mal moral. ¿Está bien? El sufrimiento existe mucho más allá del mal moral. Hay sufrimiento porque hay sufrimiento. Ahora, uno podría decir, a ver, si nos ponemos filosóficos, ya que estamos con el amigo Riquet, bueno, pero en última instancia, todo sufrimiento que hay en este mundo viene del pecado. Está bien, pero si aún tomamos esa posición, que yo creo que puede ser matizada, no nos vamos a meter en ese lío ahora, pero que puede ser matizada, yo diría esto, aún si tomo la posición que digo, todo viene del pecado, está bien, pero viene del pecado como condición universal que ha hecho que toda la creación esté sometida a frustración, dice Pablo en Romanos 8. Entonces ya no está el sufrimiento ligado a que él se portó mal y por eso le está pasando mal, sino que el pecado como principio desorganizador del mundo ha desorganizado todo el acto creacional de Dios y el sufrimiento está ahí. Entonces yo me preguntaría, ¿por qué hay unas células en mi propio cuerpo que sin la participación de ningún agente externo se vuelven células destructivas de mi cuerpo y me pesca un cáncer? Y ese cáncer me mata. Me manda a mirar los rabanitos de abajo. No puedo trabajar en una conexión moral, decir, hoy capaz que me vino este cáncer porque... Yo la otra vez contaba, creo que en Roca lo dije, tengo un amigo que sufre fibromialgia.
y padece, tiene una fibromialgia agravada. Él era policía federal y persiguiendo delincuentes, o sea, haciendo su trabajo encima, que era su trabajo, era perseguir a los delincuentes, por arriba de unos techos, en una villa, se cayó y se golpeó la columna vertebral, cayó tan mal, entonces tiene un hundimiento en la médula que apenas deja pasar un porcentaje mínimo de las fibras de la médula, y sobre eso desarrolló una fibromialgia. Padece horriblemente mal. Y una vez él me preguntó, ¿por qué a mí, Eduardo? Y siempre la pregunta, ¿por qué a mí? Sería que yo podría encontrar en la propia historia de la persona la explicación del dolor, ¿está bien? Que de alguna manera es moralizarlo el dolor. ¿Me siguen? Y yo le digo, y Sergio, caíste en las estadísticas. Me miró como diciendo, ¿qué me está diciendo? Bueno, no sé cuál es el porcentaje, pero la fibromialgia se da en una cantidad de personas en este mundo. Existe la fibromialgia en este mundo. Eso, en principio, es importante reconocerlo. ¿Qué quiero decir con esto? El sufrimiento está. Va a estar. Va a ser realidad de lo humano. Es así. Y a veces la excesiva moralización que ha hecho la Iglesia termina siendo culpable a los que sufren. Encima del sufriente, culpable. Embromati. O por lo menos te lo tenés merecido. ¿No? Muy bien. Sigo un poquito. ¿A qué hora tenemos que...? Cuando vos quieras. Cuando yo quiera, me voy. Estaba re bien en casa. Porque encima teníamos a quien echarle la culpa y ahora vos nos estás sacando. Claro, ahora hasta que no arregle esto. Hacemos un break, ¿a qué hora? ¿A qué hora tendríamos que terminar? No, cenamos a las 9, así que cuando vos quieras hacer un break, hacemos un break y después... Listo, perfecto. O sea que todo el poder lo tengo yo. Oren por mí. Última frase de Riquet. Pero asumido también en el rigor de su sentido, el sufrimiento se distingue del pecado por sus rasgos contrarios. Esto es muy importante. Lo tienen ahí ustedes el texto. El mal moral en la imputación se centra en un agente responsable. O sea, yo tengo la culpa. Que a veces el sufrimiento es cierto. A ver, proviene de un comportamiento que ha atraído el sufrimiento sobre mí. Por ejemplo, si yo soy un jugador compulsivo y por lo tanto me rematan todos los bienes de mi familia, evidentemente he atraído ese sufrimiento y ese mal sobre mí. ¿Cierto? Puedo identificar una relación, pero no siempre puedo. El sufrimiento, en cambio, subraya su carácter esencialmente padecido, puesto que no lo hacemos llegar, pero nos afecta. Es algo que adviene, que llega, que se estaciona en mi vida. Yo no lo llamé, no hice nada para que viniera, llegó. De allí la sorprendente variedad de sus causas. Esto es muy importante. El sufrimiento tiene una pluralidad de causas. La moral, en todo caso, será una de ellas, porque puedo identificar a veces responsabilidad en el sufriente o en mí mismo, pero muchas veces no. Entonces aparecerán pluralidad de causas, ¿no es cierto?, que aparecen ahí. Adversidad de la naturaleza física, enfermedades y debilidades del cuerpo y del espíritu, aflicción producida por la muerte de seres queridos, perspectiva horrorosa de la mortalidad propia. Hay personas que viven angustiadas porque se van a morir. Sentimiento de indignidad personal, por falsa o verdadera culpa, en oposición con la acusación que denuncia una desviación moral. El sufrimiento se caracteriza, contrario al placer, como no placer, es decir, como disminución de nuestra integridad física, psíquica y espiritual. Es una disminución el sufrimiento. Es un empobrecimiento, es una reducción de nuestra calidad de vida. Pone en peligro nuestra calidad de vida, la calidad de vida de las personas. Eso es el sufrimiento. ¿No? Es una disminución. Pongo un ejemplo. Lo estamos viviendo en nuestra congregación. Tenemos 3, casi 4 matrimonios muy avanzados en edad. Tienen
80 y monedas. Y están de duelo. Uno de los, Alfredo, uno de los hombres de estos matrimonios que mencionó, está con un cáncer de piel. El otro está teniendo problemas de movilidad y equilibrio. Bueno, la vejez y las disminuciones que trae la vejez generan sufrimiento. Y es algo natural, entre comillas. Es parte de la vida. Pero lo vivimos como una disminución. Yo antes corría tantos cuadras, yo hacía esto, yo lograba esto, yo podía acá y ahora no puedo. Estoy disminuido, ¿no? En fin, el reproche y sobre todo el sufrimiento se opone al lamento, porque si la falta hace al hombre culpable, el sufrimiento le hace víctima. Este es el reclamo del lamento, ¿está bien? Porque el culpable todavía tiene un pequeño consuelo en su culpa. ¿De dónde aparece ese consuelo? En que hay un sentido, una explicación, una razón. Exactamente. Sí, yo la verdad que me jugaba todo en el casino y fundí toda mi empresa, mis bienes, ¿no es cierto? Y ahí también hay recursos para arrancar otra vez en el propio reconocimiento de la responsabilidad. Pero el sufrimiento más embromado es el sufrimiento que llega sin una razón aparente. Y ahí aparece el lamento. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me pasa esto? Y muchas veces lo relacionamos con la fe. Decimos, ¿por qué me pasa esto a mí que creo en vos? ¿Por qué me pasa esto a mí que yo te sirvo a vos? Conocemos un anciano de la iglesia coreana, presbiteriana, que en un momento, vino de Corea en plena guerra de Corea. Es más, él cuenta que en Corea sepultó con sus propias manos a uno de sus hermanos en un cerro. Imagínense la guerra de Corea, una cosa terrible. Vino a Buenos Aires a vivir en una villa de emergencia, en Flores. Y él es contador y la esposa, que falleció hace un par de años, era bioquímica. O sea, eran profesionales, pero vinieron acá a vivir en una villa. Y como sabían hacer unos muñecos, unos peluches, porque acá no conseguían trabajo de sus profesiones, se pusieron a hacer muñecos de peluche y a venderlos la historia es re interesante, a venderlo en las jugueterías. Bueno, él llegó a ser una de las personas más ricas de la comunidad coreana en Buenos Aires. Impresionante. Bueno, llegó a tener mucho dinero y era un hombre de ofrendar grosso para la obra del Señor. Grosso. Sí, es todavía. Pero en un momento él tenía $2 millones o algo así en el Banco Mayo, hablando de la Argentina. Entonces el presidente del Banco Mayo, no sé si se acuerda, un señor que se llamaba Beraja, judío, de la comunidad judía. Entonces él iba y, como era uno de los inversionistas más importantes del banco, iba y se reunía a comer un asado con Beraja y le decía, ¿cómo? Le decía el anciano, ¿cómo anda banco? No, quédese tranquilo, anda bárbaro, ¿cierto? Esto es, claro, cada día mejor. Bueno, un día él se levanta, abre el diario y en el diario dice, presentó a concurso de acreedores el Banco Mayo, chao, los millones de dólares que él tenía ahí se fueron. Y una oración que él dice, y él me lo dijo a mí, me dijo, yo por años le he hecho esta oración al Señor. Yo no sé si está bien, pero yo le digo, Señor, esa plata era para vos. ¿No es cierto? O sea, la mayor parte de eso yo lo iba a ofrendar. Porque él no me acuerdo qué quería hacer justamente para la iglesia y la obra y demás, ¿no es cierto? Y él decía, ¿cómo puede ser que vos mismo me saques la plata que yo te pensaba dar a vos? Bueno, pero muchas veces este sentimiento aparece porque decimos, ¿por qué me disminuís? ¿Por qué dejas que yo me disminuya si yo te quiero servir a vos, si yo estoy dedicado a vos? Pastor, ¿cómo puede ser que Dios permita esto en mi vida? Si ¿se acuerda que justo ahora había tomado una decisión en firme de servir al Señor, de dedicarme a Él con todo, y ahora me viene esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo entiendo? ¿A qué está jugando Dios? ¿Para dónde estaba mirando?
Eso es lo que trae el sufrimiento que no podemos ubicar en ningún lado. ¿Está bien? Miren, este problema no es solo bíblico. Un señor que se llamó Epicuro, un filósofo de los padres de la filosofía griega, que vivió entre el 341 y el 270 antes de Cristo, planteó este dilema así: Dios está dispuesto a prevenir la maldad, pero no puede, entonces no es omnipotente. Puede hacerlo, pero no quiere, entonces es malvado. Puede y está dispuesto, entonces ¿de dónde viene la maldad? No puede ni tampoco quiere, entonces ¿para qué lo llamamos Dios? ¿No? Ese es el intríngulis teológico, filosófico que trae el sufrimiento. ¿Por qué Dios no interviene y me salva? Y provee y me saca de estos problemas, o me sana, o impide que mi ser querido se vaya, etcétera, ¿no? Muy bien. Yo diría que sería prudente hacer un break, pero antes de ir al break, comentarios, preguntas, alaridos. ¿Vas a responder eso? No, a ver, yo creo que es muy interesante, pero es muy interesante esto, mirá, porque esto nos va a servir. ¿En qué sentido? Nos va a servir, ¿por qué? Porque este dilema, esta tensión que Epicuro la descubrió muy bien, está en la Biblia. La Biblia deja abierta esta tensión y camina con esta tensión y va encontrando respuestas, va dando respuestas. Ahora vamos a ver algunas. Hoy vamos a ver algunas. Así que está bueno como planteamiento, digamos, ¿no? Como desafío a nuestra manera de pensar a Dios. Y de paso, ahí voy. Volviendo a esto. A mí lo que me preocupa es esto, mirá. ¿Por qué? Porque muchas de las explicaciones que a veces hemos dado de Dios, en nuestro deseo de explicarlo, de ponernos de abogados, viste que el abogado va a ir y va a decir lo que tenga que decir para que vos quedes bien, ¿no? Si tiene que macanear, va a macanear. Si tiene que exagerar, va a exagerar. Muchas veces los cristianos, la iglesia, se pone de abogado. ¿Cuántos pasajes recuerdan ustedes donde Dios diga: le pido a la iglesia por favor que sea mi abogada? ¿Conocés algún texto? Primera de Eduardo 24:8. ¿Qué dice? ¿Cuál es el rol que se nos da a la iglesia? Si pensamos en un juicio, testigo. El testigo. ¿Saben lo que tiene que hacer el testigo? ¿Cuál es la primera obligación del testigo? Acá hay abogados. Siempre conviene tener uno. Yo digo, por la duda, yo digo. Hay uno, pero no se animó a levantar la mano. O a venir. Muy bien. ¿Cuál es la primera obligación del testigo? ¿Saben cuál es? Decir verdad. O sea, el testigo tiene que ir ahí y decir. ¿Vieron que está el dicho que dice transpiraba más que el testigo falso, ¿no? Porque el testigo tiene que ir a decir la verdad y se la van a preguntar 5 veces para ver si en algún momento se pisa. ¿Usted qué vio? Venía un colectivo por esta calle y por esta otra venía el auto. Y usted no estaba parado. Yo en la esquina porque soy el diariero. Bueno, ¿y qué vio? Y yo vi que el colectivo quiso frenar. Que lo vio y el auto pasó en rojo. ¿Usted vio que pasó en rojo? Sí, estaba en rojo. Ya está, eso es lo que dijo. No le preguntan, ¿y usted qué cree que habría que hacer con el colectivero? ¿Matarlo? ¿Cierto? No, viene, cuenta lo que sabe, lo que vio y se va. El abogado no tiene obligación de decir verdad. Vos sabés que el abogado no tiene obligación de decir verdad, ni a vos tiene obligación de decir la verdad. Ese es un problema, ¿no? Ahora, entonces, que muchas veces la iglesia termina, para tratar de dejar bien parado a Dios, cosa que la Biblia no se preocupa de dejarlo bien parado a Dios, ¿eh? Interesante. Terminamos haciendo un Dios perverso.
Porque, por ejemplo, ante una situación de un sufrimiento inaudito, decimos frases como esta: bueno, pero Dios tiene un propósito y algún día vos vas a entender. Y en ese momento decís, no, pero Dios debe estar... Si todo esto que yo estoy viviendo lo está provocando Dios, Dios es perverso, Dios es malvado, ¿no? Tremendo. Entonces es muy importante acercarnos a lo que la Biblia dice y ocupar nuestro lugar en esa tensión. Primero, no tratando de resolverla de un plumazo. Si la tratamos de resolver de un plumazo, y es una tensión que está en la Biblia desde que la Biblia se escribió, lo más probable es que hagamos zafarrancho, barro. Ibas a decir algo, dale. Sí, digo que en la carta del filósofo que usted leía, dice: si la falta hace al hombre culpable, el sufrimiento le hace víctima. Y yo creo que, digamos, sin ser algo que resuelve la tensión, porque la tensión está, me parece que también la palabra responsable, como que ubique en un lugar un poco más intermedio, digamos, que hay situaciones que quizás en las cuales no somos culpables, pero sí quizás tenemos alguna responsabilidad sobre la situación, no necesariamente nos tenemos que poner en lugar de víctima. No, y está muy bueno lo que vos decís. ¿Por qué? Después lo vamos a ver. No quizá en la charla de hoy, pero sí en las de mañana. Vamos a ver que el sufrimiento me obliga a asumir yo una responsabilidad frente a ese dolor, a tomar un rol activo, justamente no victimizarme. Victimizar. Lo que Riquelme quiere decir ahí es víctima. ¿Por qué? Porque la víctima es el que no ha hecho nada. O sea, iba por la calle y alguien lo quiso asaltar y lo mató. ¿Qué? Ahí se para Riquelme, en ese punto. No que Riquelme, porque no es el punto ahora del Riquelme, no piense que la persona luego tiene que hacer algo, digamos, con eso, sino que se está poniendo en el momento en que adviene el mal, que la víctima no puede atribuirse nada. Yo iba por la calle y me asaltaron. ¿Vieron a este hombre que era sueco? El tipo junta unos pesos en Suecia, que debe ser más fácil que juntarlo acá, igual, ¿no? Pero junta unos pesos en Suecia, se viene de vacaciones a Argentina, lo asaltan en la calle y pierde una pierna. En eso piensa Riquelme, ¿viste? Ahora, el tipo después, una resiliencia... Porque aparte hasta dijo, yo voy a volver. No. Nombremos los presidentes de la nación al tipo, es una cosa increíble. Yo cuando escuché la noticia me angustié. Yo digo, no, qué terrible. Eso es lo que llamamos tragedia. Es la palabra tragedia. Yo digo, qué tragedia terrible. Después cuando escuché digo, no, y yo digo, dice, no tengo por qué estar enojado con el país. No, amigo. Y yo dije, más, voy a volver. Tremendo. O sea que uno después tiene que hacer algo con eso. De eso mañana vamos a hablar. Pero lo que Riquelme está tratando de decir es que cuando soy responsable o culpable, o en parte responsable de lo que pasó, ya de entrada tengo algo en qué pensar sobre el sufrimiento. Pero cuando el sufrimiento es, vamos a decirlo así, trágico, no sé para dónde ir. Y lo terrible de lo humano, lo tremendo de lo humano, que siempre necesitamos explicaciones, porque somos seres sentipensantes, sentimos y pensamos, y necesitamos explicaciones. Por eso vieron que cuando nos acercamos a alguien que sufre, como pastores o como ministros, lo primero que nos pregunta es, pastor, ¿por qué me está pasando esto? Y quisiera que uno pudiera tener la capacidad de responder, y ustedes saben que no la tenemos. Muchas veces no tengo la más pálida idea por qué le pasa. No sé por qué le está pasando. ¿No? Me quedé pensando en eso mismo, ¿no? Cuando no hay responsabilidad, pero uno tiene que atravesarlo. Y en Primera de Pedro, ¿no? Pues qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Claro. Te la mandaste, bueno, claro. Asumila. Claro. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Que es lo que decía alguien por aquí hoy, de sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios.
parece que si uno lo enfrenta, al final hay una aprobación de Dios ahí en ese mismo hecho de enfrentarse. Sí, y también diría, no solo la aprobación en el sentido, objetivo de que Dios diga, che, qué bien que estuviste, Eduardo, sino el proceso espiritual que se desencadena, igual nos estamos adelantando, pero digo, el proceso espiritual que se desencadena en aquel que enfrenta el dolor, lo asume y con la compañía de Dios lo convierte en otra cosa. Que creo que es la síntesis más extraordinaria que se puede tener del dolor humano. O sea, cuando de la mano con Dios el mal se convierte en bien, ¿no? Que eso es una idea del Nuevo Testamento, claramente del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar o preguntar o manifestar? Y nos vamos a un break. Eduardo, vos sabés que justo estaba esta semana hablando con algunas personas que sirven en la congregación y me sorprendió, le venía hablando de ella ayer, qué difícil que nos resulta acompañar el dolor sin poder resolverlo, porque digamos, muy bien, incomoda a la gente y sentimos que la gente nos está pidiendo una solución muchas veces y se la queremos dar de cualquier forma porque a nosotros también nos afecta el dolor de ellos. Es como una intolerancia a esa situación. Muy bien. Y nos hace sentir impotentes. Yo creo que los que acompañamos personas... Ustedes vieron que, por ejemplo, a los médicos... Yo tenemos un amigo médico que justamente hoy veníamos hablando en el auto que Juan fue cirujano por muchos años y hace un año que dejó de operar. Es un hombre de 60 y pico y él dice, bueno, yo ya no estoy con el 100% de los reflejos para operar, voy a hacer otras cosas. Un gran cirujano. Pero yo siempre digo, recuerdo las muertes inesperadas de él. O sea, no el paciente que se iba a morir, que él decía está complicado, se infectó, esta es una operación que yo me leí toda la bibliografía, es re complicada, sino el tipo que, no sé, le arreglabas un dedo meñique y a las 2 de la mañana lo llamaba alguien y decía, venga porque el paciente González se complicó, y se complicó y se fue. Y el tipo estaba destruido. Y ahí hay una cuestión que es la impotencia. Los que trabajamos con personas sufrimos el dolor de la impotencia. Los docentes, acá yo sé que hay varios docentes, Esteban por ejemplo, sufre la impotencia. ¿Por qué? Porque uno siente, y acá hay una palabra muy linda que usan los filósofos, uno no tiene agencia sobre el otro. Tener agencia es que yo puedo hacer. Quisiéramos tener agencia. Ese sería lo ideal, tener agencia. Pero muchas veces no tenemos agencia, solo podemos estar. Y nuestra agencia, nuestra capacidad de hacer es muy limitada. Y ahí aparece impotencia, que de paso digo, los que trabajamos con personas lo tenemos que elaborar eso, porque si no nos hace, lo puedo decir académicamente, nos hace pelota. O sea, no, claro, en griego lo vamos a decir, en griego koiné, nos hace pelota, porque termina horadando la estima, llamémosla así, ministerial o profesional, y que después termina diciendo yo, para esto no sirvo. Pero no es que no servís, es que no tenías agencia, no tenías la capacidad de intervenir en el otro, tenías la capacidad de dar lo que tenés para dar. ¿Qué es esto? Es tu vida. Bueno, tu vida dada con todo el corazón abierto y con la vida abierta. Pero no tengo más. No somos Dios. No somos Dios. Eso deberíamos pegarlo así en la oficina, arriba de la computadora. No soy Dios. Tremendo. Ahí hay un tema de la pastoral que es muy importante, porque muchas veces, como muy bien decís vos, para poder tener agencia empezamos a hacer pavada. O sea, empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Y terminamos haciendo daño, nos hacemos daño a nosotros, hacemos daño a las personas. Entonces la idea de yo me voy a derramar por esta persona, pero no puedo hacer más que eso. Y creo que eso es algo que es parte de la pastoral del dolor, ser consciente de nuestros límites, que nosotros también estamos atrapados en la finitud. Bueno, lo vemos, a ver, cuántas veces acompañamos, aconsejamos, lideramos a personas que toman decisiones y se van yendo, así como al médico se le va un paciente y se le va para el otro lado,
¿Cuántas personas que acompañamos se van? Se van de la fe, se van de la iglesia, se van de la comunión con Dios y nos sentimos culpables. Decimos, ¿qué no hice? ¿Por qué? O personas que no salen, que no arrancan. Y obviamente eso nos trae culpa. Y nos sentimos culpables. Pero bueno, hay que trabajarlo eso porque no podemos asumir una culpa que no es nuestra o una responsabilidad que no es nuestra. Obviamente siempre ser autocrítico, decir, bueno, pude haber hecho más, sí, capaz que sí, esto no fue la mejor estrategia, sí, puede ser, pero no era yo. No. Es muy importante eso, me parece. ¿Algo más? ¿O ya el café tira más que la idea? Bueno, hacemos un break.